Buenas tardes a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de nivel 2 de grado en ESO, y vengo a presentaros lo que es la segunda clase virtual de esta primera evaluación de este curso académico 2014-2015. En ella vamos a ver el tema 2 de tecnología del bloque temático 1, que es el que estudia el diseño y la planificación y la construcción de proyectos, la primera parte del tema. Respecto a la asignatura de matemáticas, vamos a ver el tema 4, 5 y 6, en donde se estudian las potencias de base, o sea, las potencias de exponente entero, perdón, las potencias de base 10, la notación científica, que se basa en las potencias de base 10, y los problemas de proporcionalidad, bien directa, bien inversa e incluso mixta. Y por último, en la asignatura de ciencias naturales, vamos a ver el tema 3 y el tema 4, que son los que hacen alusión a las características del laboratorio, por un lado el tema 3 y el tema 4 a las técnicas de búsqueda y selección de información de carácter científico. Empezaremos, por lo tanto, por la primera de las asignaturas para esta segunda clase virtual que abarca esta semana de noviembre. Empezamos por la asignatura de tecnología, como hicimos en la primera clase virtual, y veremos el tema 2, como os he comentado anteriormente, del bloque temático 1. Respecto a la planificación de la construcción, en ella se describe cada una de las piezas que van a formar parte del objeto, que es lo que se entiende como despiece, y de esta forma se puede prever cómo se van a ensamblar posteriormente. Y en el proceso industrial se requiere un diseño de las piezas con elevada precisión, ya que lo que pretendemos es que una vez que lleguemos a la fase final encajen perfectamente a la hora de montarlas. De esta forma, a su vez, si nos encargamos de ser muy precisos en el proceso industrial, podemos conseguir que las puedan fabricar distintas empresas y asegurarnos de que esas piezas se puedan encajar perfectamente independientemente de quién sea el que las fabrique. Respecto al diseño del objeto, es el paso en el que se determinan cuáles van a ser los elementos del objeto que se van a construir. Y la fase de construcción es aquel en el cual se desarrollan las partes anteriormente citadas, es decir, lo que sería la construcción de las piezas, asegurarse de que van a encajar perfectamente en el montaje y ser muy escrupulosos de cara a que esas piezas puedan ser fabricadas por más de una empresa. De esta forma también en el libro se desarrolla aplicándolo a la construcción de una guitarra, es decir, en los textos que te disponéis en casa podéis ver paso por paso esto que hemos visto aplicado a la construcción de una guitarra. Respecto a las tareas que desarrollar y los tiempos, hay diferentes hojas que nos permiten, denominadas hojas, hay diferentes documentos llamadas hojas que nos permiten seguir los desarrollos que sufre una pieza a la hora de fabricarse. La primera de ellas es la hoja de procesos de trabajo. En estas hojas se describen las operaciones necesarias para la fabricación del objeto, la identidad de la pieza, qué es lo que estamos fabricando, los datos de preparación, un croquis de una pieza, es decir, un dibujo aproximado de lo que se está construyendo, las fases de trabajo, la categoría del operario o la consignación del tiempo para realizar una actividad. Otra de las hojas es la de instrucciones, que es en la que aparece una serie de órdenes de operaciones que hay que seguir dentro de una fase de fabricación en la que nos encontremos. También están las hojas de control, que son aquellas donde se especifican las dimensiones y las partes de la pieza que vamos a trabajar. También existen las hojas de ruta, que son donde figuran las fases de fabricación, los operarios y sus puestos de trabajo, el tiempo empleado o incluso el número de piezas útiles. Las tarjetas de trabajo son aquellas que controlan los tiempos de trabajo para la ejecución de la fase en la que nos encontremos y en donde se indican posibles imprevistos si es que los hay. Y por último, hay unos vales de material que son aquellos que permiten sacar del almacén bien material o bien piezas por parte del operario. Respecto al presupuesto de los materiales, es aquel que especifica los gastos tanto de compra de materiales como de mano de obra, y lo que nos permite calcular el importe total de fabricación de la pieza. Y respecto al proceso de mecanizado, en él se consigue establecer a través de una sucesión ordenada de operaciones y se tiene en cuenta
tanto la forma como las características de las piezas, los medios de los que se disponen, los factores técnicos, como son la cantidad de piezas o el rendimiento que tienen las máquinas, y los factores económicos. Las fases y los factores que influyen en los procesos son tres, fundamentalmente. Bueno, la primera de ellas es la fase de estudio del plano. De esta forma conseguimos estudiar la naturaleza de la pieza, su forma, su dimensión y la precisión y el acabado que requiere la misma. En la fase de estudio del trabajo, que sería la segunda de las fases, en ella conviene enumerar cada una de las superficies, identificando las superficies de referencia. Y por último, la tercera de las fases sería la fase de elección de medios, en la cual se lleva a cabo una elección de la maquinaria, herramientas o útiles para estudiar los planos y analizar el trabajo realizado. Respecto a los análisis y valoración de las condiciones del entorno de trabajo, existen unas normas de higiene y seguridad laboral, como podrían ser mantener las manos limpias y secas, el pelo recogido para evitar enganches con maquinaria, tener todo ordenado, lo que nos impedirá tropezones o incluso caídas, que cada herramienta se use para lo que fue construida, un mantenimiento de las herramientas adecuado, utilizar EPIs, que son los equipos de protección individual, y nunca confiarse. Por mucho que hayamos realizado una tarea muchas veces, un gran número de veces, no debemos de confiarnos. Ahora vamos a pasar ya con la asignatura de matemáticas, a ver los temas 4, 5 y 6, como os comenté anteriormente, donde veremos las potencias de exponente entero, las potencias de base 10, que son las que se usan para realizar la notación científica, y los problemas de proporcionalidad. Empezando por el tema 4, recordaros que la potencia es una forma abreviada de indicar una multiplicación en la que se repite un mismo número. De esta forma, 3 elevado a 5 es igual que multiplicar 3 veces 3, o sea, 3 veces 5. 5 veces 3. Es decir, 3 elevado a 5 es lo mismo que decir 3 por 3 por 3 por 3 por 3. La potencia en este caso, tanto de sumas como de restas, no es igual a la suma o la resta de los sumandos. Es decir, a más b elevado a n, a y b, a, b y n siendo tres números enteros, no es igual que a elevado a n más b elevado a n, ya que ahí existen productos notables que incluyen expresiones algebraicas, como por ejemplo este caso. De esta forma, a más b elevado al cuadrado siempre nos va a dar a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Para operar con potencias, siempre y cuando tengan la misma base, si estamos realizando un producto de dos potencias con la misma base, para poderla resolver fácilmente lo que se hace es mantener la misma base y sumar los exponentes. Si queremos realizar una división de dos potencias con la misma base, lo que se hace es mantener la base y restar los exponentes. Y por último, si queremos hacer una potencia de una potencia de la misma base, lo que haremos será mantener esa base y multiplicar los exponentes entre sí. En el caso de que tengamos bases diferentes, es algo más complicado. Aunque si las operaciones tienen los exponentes comunes, se pueden operar las bases y mantener el mismo exponente. Respecto a los signos, algo muy frecuente es preguntaros el resultado de una potencia en función de si su base es positiva y negativa y su exponente es par o impar. De esta forma, el exponente de una potencia, si es par, independientemente del signo de la base sea positivo o negativo, el resultado será un número positivo. Si el exponente es impar, el resultado mantiene el signo de la base. De esta forma, si tenemos un número positivo de base con un exponente impar, el resultado será un número positivo, y si tenemos un número negativo como base y el exponente impar, el resultado será un número negativo. Si queremos elevar una fracción a una potencia, el exponente de esa potencia afectará tanto al numerador como al denominador de la misma forma, elevando a esa potencia tanto el numerador como el denominador. Y si queremos elevar una potencia a un exponente decimal, se suprime la coma, se calcula la potencia como si de un número entero se tratase y por último se pone la coma. Para calcular el número de decimales se multiplican los decimales de la base por los del exponente. En caso de tener un exponente negativo, lo que se puede hacer para calcularlo fácilmente es transformarlo en un exponente positivo. Para ello basta con calcular el inverso de la base, que sería poner un número entero n, sería igual a n elevado a menos 1, o a elevado a menos n, que es el ejemplo que tenéis aquí. Vamos a aprovechar este ejemplo de aquí.
a elevado a menos n. Si lo que queremos es convertir este exponente en positivo, lo que tendremos que hacer es calcular el inverso de este número entero, a. El inverso de a es 1 partido por a. Y una vez que hemos calculado el inverso, 1 partido por a, lo elevamos al exponente inicial cambiado de signo. De menos n lo elevamos a n. Para operar con exponentes negativos se opera igual que con números naturales, pero también recordando los signos. Es decir, si queremos multiplicar 3 elevado a 2 por 3 elevado a menos 1, mantenemos la misma base y lo que hacemos es sumar los exponentes manteniendo sus signos. Sería 2 menos 1, 1. ¿Vale? Entonces el resultado sería 3 elevado a 1. Si queremos multiplicar, o sea, hacer la potencia de dos exponentes, uno positivo y uno negativo, o realizar el cociente o la raíz cuadrada, pues tendremos que mantener los signos. De esta forma, si estamos multiplicando exponentes, dos exponentes positivos, el resultado será positivo. Si los dos exponentes son negativos, el resultado sigue siendo un exponente positivo. Pero si un exponente es positivo y el otro es negativo, el resultado será un exponente negativo. La notación científica es una forma sencilla de expresar un número utilizando potencias de 10. De esta forma, si partimos de un número cualquiera, a, que es multiplicado por 10 elevado a n, que es un exponente, el a se denomina como mantisa y n sería el exponente. Y la notación científica nos sirve para dos cosas: para expresar un número grande de forma sencilla o un número pequeño de forma algo más sencilla. Por sencilla interpreto números más pequeños, más sencillos de cara al uso. En el caso del número grande, para poderlo expresar como una potencia de 10, es decir, en forma científica, de notación científica, en primer lugar se pone como parte entera de la mantisa el primer dígito de la izquierda. Luego ponemos una coma y después las cifras decimales que nos indiquen. Si el enunciado nos dice que quieren la notación científica con un decimal, pondremos únicamente un número. Sin embargo, si nos dicen con 2, pondremos 2 números. Si nos dicen 3, 3 números. Eso va en función del enunciado. Ponemos, seguido de ese número de esa mantisa, ponemos como exponente, ponemos la base 10. Y como exponente se pone el número de cifras decimales que tiene el número menos 1, que será la primera. Dicho de otra forma, sería la cantidad de lugares que tenemos movido la coma, que hemos puesto ahora y antes no había. En este caso, el signo del exponente es positivo, ya que movimos la coma de derecha a izquierda. En el caso contrario, para expresar un número pequeño en forma de notación científica, se pone como mantisa el primer dígito distinto de 0, una coma y tras ella tantas cifras decimales como nos indique el enunciado. Ponemos a continuación la potencia 10, la potencia que sería la base de nuestra potencia, que es 10. Y encima tendremos que poner como exponente tantas cifras decimales como el número de partida, desde donde estaba la coma hasta donde la hemos movido ahora. Y en este caso, como movemos la coma de izquierda a derecha, el signo del exponente será negativo. Aquí tenéis un ejemplo. El número 251 millones, porque tenemos 3 y 3, 6 ceros, el número 251 millones se puede expresar como 2, le ponemos la coma y ponemos 2 decimales, porque el enunciado nos ha dicho que tienen que ser 2 decimales. Pues sería 2,51 multiplicado por, este punto sería multiplicado por la base del exponente, que es 10, elevado a ¿cuánto? Bien, pues si tenemos la coma aquí, ¿cuántos espacios hemos movido de derecha a izquierda? Desde aquí partimos, hemos movido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares la coma. Por lo tanto, como hemos movido 8 lugares la coma de derecha a izquierda, sería 10 elevado a 8 positivo. Partiendo de un número pequeño, como sería este, 0,00000000385, se pondría como mantisa el primer número, partiendo de la coma, el primer número que no es 0, 3. La coma y detrás de él tantos números decimales como nos indique el enunciado. En este caso son 2. Pues sería 3,85. Bien. ¿Cuántos lugares hemos movido la coma desde el lugar de inicio hasta donde lo tenemos ahora? Pues lo hemos movido 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9 lugares. Como hemos movido la coma 9 lugares y de izquierda a derecha, el exponente será 9, pero con un signo negativo. De cara a la suma y la resta, si tenemos el mismo exponente, se realiza la suma o la resta de la mantisa y se mantiene el exponente. Y si tenemos distintos exponentes, lo que habrá que hacer será igualar los exponentes multiplicando y dividiendo por 10 a una de las mantisas, y una vez que tengamos los mismos exponentes, se operan las mantisas y se mantiene el exponente. De cara a realizar una multiplicación con notación científica, pues se multiplican las mantisas y se suman los exponentes, y si se realiza una división, se dividirán las mantisas y se restarán los exponentes. Vamos a pasar ya con el tema 6, con el último tema de matemáticas, que son el tema de proporcionalidad. Recordad que hay dos tipos de proporcionalidad. La primera de ellas es la proporcionalidad directa, que es la que da lugar a la regla de 3 simple directa. En este caso, las dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una de ellas aumenta o disminuye, la otra se comporta de la misma manera. Por ejemplo, si salimos de compras con 20 euros y hemos sido capaces de comprarnos 2 kilos de patatas, ¿cuántos kilos de patatas podríamos ser capaces de comprar al día siguiente si en vez de con 20 salimos con 40? Bien, pues como la primera de las magnitudes, que sería el dinero, aumenta, la segunda de las magnitudes, que sería la cantidad de patatas, aumentará igualmente. Por lo tanto, como aumentan ambas, sería una regla de 3 simple directa. Para poder resolver esta regla de 3, hay que plantearlo expresando a un lado las cantidades de una magnitud y a otro las cantidades de la otra magnitud. En este caso, por un lado tendríamos euros y por otro lado patatas. Y escribimos la proporción correspondiente de esta forma. Decimos que 20 euros es a una línea horizontal 2 kilos de patatas, como, es decir, en la siguiente línea, 40 euros, una línea es a x kilos de patatas. Para poder despejar esa x, multiplicamos en aspa. Y de esa forma tendríamos que 20 por x es igual a 40 por 2, 80. Y una vez que tenemos esa igualdad, lo que tenemos que hacer es despejar la x. Como el 20 está multiplicando a la x, tendremos que pasarlo dividiendo y sería 80 partido por 20, que son 4. Es decir, que cuando salgamos con 40 euros seremos capaces de comprar 4 kilos de patatas. El otro tipo de proporcionalidad es la inversa, que es la que da lugar a la regla de 3 simple inversa. En este caso, dos magnitudes serán inversamente proporcionales cuando al aumentar una de ellas, la otra disminuye y viceversa. Por ejemplo, si queremos realizar una obra en casa, queremos reformar el baño de la casa y contratamos 3 obreros, estos nos dicen que tardarán en hacer la obra una semana. ¿Cuánto tiempo tardará en acabar la obra? Si en vez de contratar 3 obreros, contratara 6, pues bien, si contrato una cantidad mayor de obreros, el tiempo de ejecución de la obra será menor. Por lo tanto, cuando aumenta la magnitud de obreros, el tiempo disminuirá. De esta forma, para resolverlo hay que plantear la regla de 3 al igual que cuando era directa, y una vez que tengamos las proporciones, despejamos la x multiplicando en línea recta, ¿vale? Como si fuera un igual. El factor de arriba multiplicará al factor de arriba de la magnitud y el factor de abajo multiplicará al factor de abajo. Y una vez que tengamos esos dos productos realizados, despejaremos la x igual que hicimos anteriormente para la proporcionalidad directa. Por último, existe otro tipo de proporcionalidad que es algo más complicada, que es la compuesta. Es aquella en la que intervienen más de dos magnitudes que mantienen relaciones de proporcionalidad entre sí. Para resolverlo se plantea la regla de 3. En segundo lugar, se compara cada magnitud con la que lleva la x, para ver si la proporcionalidad entre ambas es directa o inversa. Y por último, se escribe la proporción de la siguiente manera. La primera razón o fracción con la magnitud que tiene la x, e igualándolo a la razón con la del producto del resto de magnitud. Si hay alguna proporcionalidad inversa, hay que acordarse de invertir la fracción de dicha proporción. Este tipo de proporcionalidad es algo más complicada que las otras dos y no es tan importante que la sepáis manejar y que sepáis resolverla, porque entiendo que es bastante complicado. Ahora bien, ser capaces de resolver un problema tanto de una magnitud directamente proporcional como de inversamente proporcional es muy importante, ya que suele caer mucho en los exámenes.
Por último, vamos a ver el tema de 3 y el tema 4 de ciencia de la naturaleza, de esta primera evaluación, que son los que abarcan los conceptos del laboratorio y las técnicas de búsqueda y selección de información de carácter científico. Respecto al trabajo en el laboratorio, es muy importante seguir una serie de instrucciones, al igual que vimos anteriormente en la asignatura de tecnología, como por ejemplo tener todo bien ordenado, la utilización de equipos de protección individual o EPIs, como son las gafas, la bata, el gorro, los guantes, el uso de un cuaderno de laboratorio donde anotar todos los pasos que hacemos y todos los experimentos que estamos realizando. Antes de empezar siempre nos lavamos las manos para evitar interferencias de suciedad o incluso facilitarnos el manejo de equipos. Siempre es importante mantener el material de laboratorio limpio, bien por nuestra salud o por nuestra salud, para no interaccionar suciedad con nuestras manos con productos químicos, como para impedir interferencias en los propios ensayos. Y también conviene tener en el laboratorio un botiquín y un sistema antiincendios por posibles contingencias. Respecto a las normas de seguridad, como todo laboratorio se dedica a lo mismo, pues cada uno de ellos debe de aplicar sus propias normas. Sin embargo, así se podría destacar que los productos químicos son los que más accidentes pueden provocar. Es muy recomendable conocer algunos de los símbolos que tienen comunes y que los acompañan para poder conocer su peligrosidad. Estos símbolos nos indicarán si son explosivos, si son agentes oxidantes, si es un producto inflamable, tóxico, irritante, nocivo, corrosivo, peligroso para el medio ambiente, etc. Y respecto al material de laboratorio, también convendría que supierais al menos lo que son los nombres, que es una granilla, que es una placa de Petri, que son los morteros o los alamiques, que es una pipeta o la diferencia entre una pipeta y una bureta, cuáles son los embudos de decantación y para qué se usan, cuál es la utilidad de los matraces aforados o qué diferencia hay entre un matraz aforado y otro que es un matraz normal, sin aforar, qué son los mecheros de Bunsen, los vidrios de reloj, cuál es su utilidad, cuál es su funcionalidad, los autoclaves, cuál es el funcionamiento de los termómetros o de los pHímetros. Todo este material conviene que lo sepáis y lo conozcáis. No me hace falta que me lo escribáis a la perfección, pero sí por lo menos saber cuál es su funcionalidad y saber diferenciar uno de otro. Respecto al carácter aproximado de la medida, cabe destacar que una magnitud, cualquier magnitud que cojamos o que elijamos, es la propiedad de los cuerpos que se pueden medir, como pueden ser la masa, el peso o la velocidad. La capacidad de medir es comparar una magnitud con otra, llamada unidad, y ver cuántas veces la contiene. En este caso, la unidad es la cantidad que se adopta como patrón para comparar. Se establece por el Sistema Internacional o SI de unidades con magnitudes fundamentales y derivadas. Por otro lado, también quiero destacar que los valores nunca son exactos, ya que los instrumentos de medida tienen un límite de sensibilidad. Por ello, las medidas realizadas tienen una cierta incertidumbre o error que no podemos controlar nosotros. Y es muy importante aprenderse todas las unidades con las que se miden las distintas magnitudes y su abreviatura, así como cuáles son sus múltiplos y submúltiplos, es decir, en el caso de la longitud, en el Sistema Internacional la medida es el metro, y sus múltiplos y submúltiplos serían el decámetro, hectómetro, kilómetro o el decímetro, centímetro, milímetro. Y cuáles son sus magnitudes de cambio, es decir, para pasar del metro al decímetro se multiplica por 10, pero para pasar del metro al decámetro se divide entre 10. Respecto al último tema, de la búsqueda de información científica, es muy importante fijarnos en las fuentes. Es decir, ¿quién emite esa información? Esa información lo pueden emitir otras personas, que pueden ser investigadores que pueden ofrecernos una información que buscamos, o pueden ser obras de consulta general, como pueden ser enciclopedias o diccionarios. También se pueden tratar de monografías, como pueden ser los libros, publicaciones periódicas, que pueden aparecer tanto en revistas como en periódicos especializados, páginas web, a través de URLs o buscadores, y también otros recursos audiovisuales, como pueden ser fotografías, diapositivas o vídeos. Con esto doy por finalizada esta segunda clase virtual. Espero que os haya sido de ayuda para poder destacar cuáles son los conceptos más importantes de estos temas, de tanto la asignatura de tecnología como de ciencias y matemáticas. Y recordaros que cualquier duda que tengáis de estos temas y que observéis que no está aclarada en esta clase virtual, podéis poneros en contacto conmigo o bien por teléfono o por correo electrónico, e intentaré ayudaros en todo lo que me sea posible, ya que me tenéis por aquí a vuestra disposición.
Así que nada, simplemente citaros aquí para la semana que viene, donde veremos la siguiente clase virtual de este nivel 2 de este curso de graduado en ESO, y que paséis una buena semana. Hasta luego.